ya que el mandato no es un mandato particular, sino para dos como socios. O sea que el macho y la hembra se convierten en sociedad, ¿verdad? Se convierten y son pareja actuando con igual responsabilidad en sociedad. Muy bien. Y otro punto importante aquí es el séptimo día. ¿Ya? Dios da por concluida la labor y Dios dice, Dios hace una bendición de ese séptimo día llamándolo día de descanso, ¿ya? Porque en él puso fin toda la obra creadora que estaba por hacer. Entonces dice, y descansó Dios y bendijo Dios ese séptimo día. Es decir, que el macho y la hembra se realicen a imagen y semejanza de Dios, es decir, como seres humanos, alcanza su cima en lo que Dios hace en el séptimo día, descansar. La palabra descansar en hebreo también significa santificar. La palabra santificar quiere decir, viene de dos palabras claves, ficar, hacer y santo, ¿no? Hacer santos. ¿Ya? Santificar. Entonces, todo aquello que me hace santo. Eso es lo que en hebreo la palabra descansar quiere decir. Entonces, hay una especie de relación entre el descanso y la santificación del séptimo día. Miren, hay otra curiosidad del texto. Es cuando habla del final de la creación. Dice que terminó la creación descansando o santificando. Son dos acciones simultáneas, inseparables. Esto significa que el descanso o la santificación parten de la creación. Parten de la creación. Dios no solo tiene el poder de entregar la obra al hombre para que continúe la obra, sino que lo enseña a tomar distancia de ella para no dejarse absorber, no hacerse esclavo del mismo trabajo. Oigan bien. Increíble porque muchas veces nos volvemos todo trabajo y nos olvidamos de otras cosas. El descanso del sábado, mis queridos hermanos, es una forma como Dios se hace libre con respecto a la propia creación. No se fusiona con ella, sino que la mira a distancia. Es un camino de libertad. Esto es muy importante. Es muy importante porque lo único que Dios no posee del hombre es la libertad. Nos las entregó y nos las regaló todita, ¿verdad? Para que también, y nos dijo cómo hacerlo. Solo que el hombre en esa imposibilidad, en esa dura cerviz que tenemos, no hemos aprendido todavía a manejar nuestra libertad. Pero miren, no se les olvide nunca esto, para que podamos ir lográndolo. Cuando nuestra libertad, oigan bien, se vuelca, se orienta hacia la voluntad de Dios, la consecuencia en la devolución es la santidad. Eso no lo ha comprendido la humanidad en el 80% de hoy, en plenos 2026. Pero es una regla de la sabiduría que además es una experiencia de vida. Cuando nosotros nuestra libertad la orientamos a la voluntad de Dios, pues lógicamente nos vamos haciendo santos, ¿ya? Entonces con el sábado Dios le enseña al hombre a salir de la lógica, de la necesidad, de la codicia, de acaparar todo aquello que lo esclaviza, ¿ya? O que lo absorbe para entrar en esa alteridad. Se trata de respetar la creación como tal, en la cual se encuentra inmerso, pero distinto a ella. Fíjense qué increíble todo esto que el Señor nos va enseñando con este acto creador, ¿no es cierto? El hombre se realiza como hombre a imagen y semejanza de Dios en el ejercicio, mis queridos hermanos, de la responsabilidad frente a la creación por medio de la palabra. Por eso es mi necesidad permanente, los que me conocen y los que saben que me han visto no solamente en los temas formativos,
es mi impulso, mi motivación por la palabra, porque la palabra es la que nos ayuda a entender y conocer a Dios, nos da la fuerza inclusive para orientar mi libertad hacia su voluntad, para entonces entrar en el camino de la santificación, de la santidad. El santo no se hace allá arriba, los santos nos hacemos aquí, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros ver ya en ese segundo relato de la creación, recuerden que hay dos, la aparición también del hombre y la mujer se da a través de una cirugía hecha al humano, ¿verdad? El humano es puesto en el jardín del Edén para labrarlo y cuidarlo, nos dicen. Y antes de esa cirugía, yo le he puesto así sobre el ser humano, Dios le ordena algo muy concreto. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese día que lo comas, morirás. No se trata de que el hombre no conozca, oigan bien, sino de cómo accede al conocimiento. Miren, muchos han entrado en fuerzas oscuras, en vidas oscuras, con esa gran curiosidad de pretender querer superar ese conocimiento y de llegar más allá de lo que nos está permitido. Por eso es importante lo que nos dice aquí, ¿no es cierto? O sea, no se trata de no conocer, sino cómo se accede a ese conocimiento. Porque nuestra libertad, toda libertad tiene límites. A mí me preguntan, ¿cuál es la máxima en expresión? Eso se lo digo yo a los adolescentes. ¿Cuál es? Porque el adolescente dice, la libertad de hacer lo que yo quiero y lo que me da la gana. Pues no, vean, la libertad tiene implícito unos límites, ¿ya? Porque precisamente esa es la libertad y así es la creación perfecta de Dios. La mayor expresión de libertad es la de un pájaro que se desplaza por los aires, ¿ya? A donde quiere y donde va. Pero ¿qué pasa a las 5 de la tarde con ese pájaro? Se resguarda, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿pero quién le dice a ese pájaro que se resguarde? ¿Por qué dejó de volar? ¿Ya? Porque la libertad tiene límites. Si ese pájaro sigue volando, se muere de frío. Entonces, fíjense cómo la libertad tiene límites, ¿ya? Y los límites de la libertad son importantes entenderlos, porque la libertad se ejercita y se construye con la responsabilidad. Así que esta ley, que es protección, porque la ley no es prohibición, sino protección, esta ley tiene un rostro, ¿verdad? Aparentemente de prohibición. Oigan bien. Sin embargo, insiste en el hecho de que comiendo del árbol del conocimiento, ya viene la muerte. Entonces parece que es, digamos, uno podría decir para ese lector sorprendido, oye, pero ese Dios es caprichoso, ¿no? Esto es como capricho. Pero no, miren, hay un deseo profundo de Dios que conoce los límites, ¿ya? De salvarnos de la muerte. Vuelvo y repito, el todo tiene un límite que el humano debe respetar para que pueda vivir. Aunque hay dos árboles en el medio, justamente el árbol del límite es aquel del conocer. Oigan bien, quizás la pretensión de conocer todo de una manera codiciosa implica anular al sujeto. Y yo les puedo decir que soy testimonio de esto. Cómo he visto vidas perdidas, ¿ya? Desde esa codicia del conocimiento, del llegar a ser los iluminados, ¿ya? Y cómo se han perdido en la vida. Y lo digo por un amigo muy querido de Jaime mío. Y cómo se perdió en medio de esa soberbia codiciosa del conocimiento. Bueno, entonces, digamos que lo importante es entender que que el todo tiene límite, ¿ya? Y que los excesos es el peor veneno para la razón. Oigan bien, por algo decía Aristóteles, y muchos, la virtud es el justo medio,
entre los opuestos. Por eso practicar la virtud es la manera como nos lleva y cómo nos ayuda a caminar dentro de ese camino de la mano con aquel que dice que se llama la verdad, que es la verdad, que es Jesús, ¿verdad? Entonces, los excesos son el gran veneno de la razón. Ojo con eso, mis queridos hermanos. Por eso este libro yo cada día lo veo más maravilloso. Entonces, para alejar al humano del todo, ya que lo aísla y destruye, utiliza la misma apreciación del primer relato de la creación. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Oigan, el otro o esa ayuda adecuada se convierte en una oportunidad para crecer en la alteridad. Es una oportunidad también que le permite, porque claro, cuando uno está solo todo está bien, pero cuando viene el otro también viene a ocupar espacios y todo. Miren lo importante, o sea, lo bueno como percepción de Dios es que el hombre se realice como ser humano en comunión con el otro. Ese otro no puede ser nombrado como los animales. Por eso el hombre no encontró la ayuda adecuada en ellos. Entonces, ese Adán cae en un sueño profundo, ¿ya? Y entonces saca de su costado a la mujer, a la compañera. Oigan, es muy importante esto, ¿no? Entender que es el deseo desde el principio de Dios. Que el hombre se realice como ser humano en comunión con el otro, no es en comunión con los animales, porque ahora no se quiere tener hijos. Ahora casi ni se quiere tener pareja, cada uno en su estaca. Como dicen, cada loro en su estaca, o sea, cada uno en su apartamento o en sus casas. Ojo, por eso la vida comunitaria es tan bellamente realizable para nosotros los seres humanos, nos ayuda. Solamente la vida familiar, la pareja, la familia, también la vida comunitaria, y esa es la plenitud de lo que Jesús viene a decirnos. El nuevo concepto de familia para Jesús es la comunidad. De hecho, nos las presenta, la vive, y a través de ella realiza toda su obra redentora. Bueno, muy bien, miren, el otro representa para el hombre eso, ¿no? Es el aceptar ese límite como oportunidad de hacer comunión. Cómo en esa interacción con el otro, en esa relación con el otro, yo voy dándome oportunidades y posibilidades para planificarme, para llegar a la plenitud como ser humano. No es evadiendo al otro, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender que hay diferencias entre el hombre y la mujer y que esas diferencias son las que precisamente lo hacen la unidad, no porque no sean completos. Ojo con lo que voy a decir, ambos son completos. Por eso decía el padre Baena, es una unidad de dos, ¿verdad? Entonces, cuando el varón se percata de la presencia de la mujer, solo reconoce en ella lo que le hace igual, no su diferencia. ¿Ya? La absorbe y la anula como otra distinta. Y entonces ella permanece en silencio. De ahí el comentario, ojo, del narrador, que se convertirá en una clave de lectura, ya para entender a los patriarcas. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne única. Ojo, no se trata de fusionar, sino de estar unidos en la diversidad. No se trata de complemento de algo que le hace falta, no, sino tomar, oigan, conciencia de los límites y necesidades sin miedo de ser heridos y así entrar en ese diálogo que es verdaderamente la pareja.
Muy bien, aquí entra otro ingrediente fuerte, que es la serpiente. Entonces, en el corazón del varón, digámoslo así, ya está germinando la semilla de la codicia. Fíjense cómo anula a la mujer completamente. Y es así como aparece un personaje muy particular, la serpiente, que está calificada como el animal más astuto de lo que Dios hizo. Oiga, hace parte de la creación, o sea que no se puede destruir. Al ser astuto y casi invisible, seguramente, un minutico, por favor. Bueno, entonces les decía que es un personaje muy particular, un personaje astuto que hace parte de la creación y que por eso no se puede destruir. Al ser astuto y casi, digamos, como invisible, seguramente dice, es decir, escuchó a Dios, ¿no? Estas son las características de la serpiente, la hacen imperceptible, probablemente para el mismo hombre. Los que conocemos la serpiente nos damos cuenta que tiene una muticidad, o sea, que es de un sigilo que casi es imperceptible, ¿ya? Ahora, es extraño que este animal hable, ¿no? Y además tome casi al pie de la letra las palabras de Dios. Pero ya sabemos la astucia que este hombre tiene en la pregunta, ¿no? ¿Es cierto que Dios dijo que no podían comer de todos los árboles? Esta fórmula es la que tenemos que tener clave para nuestra vida. Porque lo que se nos dice es que jamás debemos entrar en diálogo con el tentador. Lo que tenemos que percibir, digámoslo así, es la forma como el tentador nos hace entrar en diálogo con él, así como hizo con Eva, cómo la logró enganchar en un diálogo, ¿ya? Hacer que la mujer se fije en lo prohibido, en el límite, y no en la posibilidad de los demás árboles. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces el jardín se convierte en el espacio de prueba sobre el don. El paraíso, el Edén es el don, ¿ya? Y el jardín es la prueba sobre ese don. El hombre y la mujer tienen la posibilidad de aceptar el límite para vivir o rechazándolos, llevándolos a la muerte. Oigan bien. Entonces la serpiente se equipara a Dios ofreciéndole al hombre y a la mujer una vida a través de la posesión del don y del rechazo del límite. No, Dios está poniendo límites y lo que Él quiere es que nada, que no sean como Él, ustedes si comen de esto van a ser como dioses. Hace ver a Dios como un competidor, oigan bien, que esconde algo que ellos necesitan y eso genera esa oportunidad. Miren, yo he escuchado a gente que me dice, no, es que hay unos libros escritos en el Vaticano que nadie quiere que vean. Es que hace poquito, en un diálogo que teníamos, es decir, y eso se va suscitando, ¿no? Como si Dios tuviera algo que escondernos para que no seamos lo que como, y no, ¿ya? Entonces, así es como realmente se daña la relación cuando, digamos, cuando lo que fluye en el hombre en ese momento es toda esa potencialidad de su concupiscencia. Lo quiere devorar todo. Ese es el problema del hombre en su concupiscencia, lo quiere devorar todo, quiere hacerlo todo, quiere conocerlo todo y no entender que desde nuestra libertad hay límites que no nos está dado entender porque nos llevan a la muerte, no nos llevan a la vida, ni al conocimiento, ni a la iluminación, nos llevan a la muerte. Miren, es increíble, la serpiente se convierte en el hermeneuta del corazón y de la conciencia del hombre, porque sabe interpretar muy bien ese tentador los deseos internos del hombre. Ojo, entonces esto es una clave, mis queridos hermanos, ¿ya? El tentador
conoce nuestros impulsos internos, nuestras dudas, nuestras fragilidades. Por eso se convierte en ese hermeneuta, que interpreta esto y aprovecha, ¡pum! ¿Ya? Y lógicamente esa animalidad a la que recurre la serpiente se representa con el comer. Si tú comes de este árbol, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante, ese signo del comer será el signo de la codicia o de la concupiscencia que lleva a la muerte. Consecuencias de todo esto que hemos visto con los personajes. Las consecuencias de esta actitud, miren, finalmente no se hacen esperar. El hombre ve su animalidad con temor, se ven desnudos, ¿ya? Se tienen que esconder de Dios, ¿ya? La tierra está resentida y la relación del hombre y la mujer está marcada ya por la dependencia y el dominio. Miren, es increíble las preguntas, las dos preguntas que Dios le hace a este par, ¿ya? Después de esa separación, ¿ya? Después de que dejan entrar la duda, después de que infringen la voluntad de Dios, transgreden su voluntad, inmediatamente hay una separación del hombre, no de Dios, ¿verdad? Y Dios le hace dos preguntas. Adán y Eva, ¿dónde están? Para que sean conscientes del lugar donde están ahora, del estado en que están ahora. Más que un lugar, es un estado, del estado en que están ahora. ¿Por qué se esconden? La segunda pregunta, para que ellos puedan entrar en su interior y saber qué es lo que está pasando con ellos. Miren, aquí hay algo bien interesante. Y esas preguntas Dios nos las hace permanentemente. Y qué tan bueno que las escribamos y que nos las preguntemos permanentemente. Beatriz, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Verdad? Marta, ¿dónde estás? Hernando, Alberto, Alicita, ¿dónde estás? Porque eso nos aterriza. Ahora, ¿por qué se esconden? Fíjense, y a la serpiente, como no la puedo destruir, ¿verdad? Miren la compasión de Dios. No castiga al hombre, no lo castiga, lo busca y le da en medio de todo una solución. Y a la serpiente, que es su obra creada, tampoco la destruye. Pero le dice, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje, ¿ya? Entonces, la serpiente viene a ser representa esa codicia, ese yo codicioso, ¿ya? Y su linaje, él te pisará la cabeza mientras tú le acechas el calcañar, ¿se acuerdan? Entonces, la historia de la humanidad, ¿qué viene a ser? Está marcada por esa lucha entre esos dos linajes. El linaje de la serpiente, que es la codicia, y el linaje de la mujer, que será la aceptación del límite. Esto es muy importante, esto es una teología bien profunda, pero marca perfectamente lo que hoy queremos comprender. Oigan, el hombre continuará en la lógica de la codicia. De ahí se vendrá entonces la tragedia de Caín, de Abel, de Lamec, hasta el diluvio, donde Dios se arrepentirá de todo lo que había hecho. Sin embargo, siempre habrá una luz de esperanza de alguien que se aleja de esa lógica de vida. Y ese fue Noé. No obstante, la serpiente no ha terminado su trabajo, mis queridos hermanos. Ella está nuevamente representada en ese toro, ¿ya? En ese dios Baal, ¿ya? Entonces, el dominio de la dimensión animal, de importancia crucial para el futuro proyecto creador de Dios, consiste, miren, esencialmente para el humano en crear una justa relación entre el deseo vital y el límite que la presencia del otro le impone. No olvidemos nunca esto, mis queridos hermanos, porque es así, es así.
Parolín, que ha sido un gran trabajador muy cercano del Papa Francisco y se quedó ahorita con el Papa Prevost, decía, la paz se consigue cuando entendemos la conciencia del otro, cuando entramos en conciencia de la importancia del otro. Ahí viene la paz. Miren, esa justa relación entre el deseo vital y el límite que la presencia del otro nos impone es muy importante para ese proyecto de vida, no solamente de ese Dios creador, sino también de nosotros. Y por último, esos patriarcas, ¿verdad? Entonces, dijo Dios a Yahvé Abraham, sal de tu tierra, de tu patria, yo te mostraré y te daré una bendición. Pues para terminar aquí, porque esto era muy importante para entender un poco más que estructuras, entender un poco más la teología del Génesis, ¿no? Esa cosmogonía también que nos plantea el Génesis. A ver, la historia de los patriarcas es inaugurada por Abraham y Sara, continuada por Isaac, Rebeca, Jacob, Raquel. A ver, se entiende a la luz del comentario de ese narrador en el segundo capítulo del Génesis. Dejar al hombre, a su padre y a su madre, y se une a su mujer y se hacen una sola carne única. Esta palabra es importante y esa es la traducción clara del hebreo. Se hacen una sola carne única. Por eso, si el padre va en una de dos. Digamos, este comentario también plantea la necesidad de una relación familiar. Cómo Dios entonces llama a Abraham no solamente solo, dice, sal de tu patria, de tu tierra y de la casa de tu padre, de la tierra, y irás a la tierra que yo te mostraré, y convida a todos, ¿cierto? A tu parentela. Entonces, hay una necesidad ya de una relación familiar. Y volviendo a la codicia y a la falta de esa sana relación entre padres e hijos, entre esposo y esposa, ya eso empobrecerá la fecundidad de Dios en la vida del hombre. Increíble. Miren lo que pasa después con Abraham y Agar, ¿no? Sara, que fue la que interrumpió ese proceso de la voluntad de Dios, queriendo tomar el papel de Dios. La vida de estos patriarcas y matriarcas está marcada por la envidia, por el egoísmo, por la mentira, por el odio, por las trampas que tienen en su origen también la codicia, la voz de la serpiente. En la vida de los patriarcas y matriarcas, mis queridos hermanos, se hace evidente la animalidad del hombre que está representada en esos deseos impetuosos, insuperables. Ahí está nuestra animalidad. Abraham se hace pasar, acuérdense, a su mujer como hermana 2 veces para salvar su vida, o sea, miente, ¿ya? A su vez Sara se entrega a su esclava y así sucesivamente, ¿ok? Por eso el texto clave de este clima de maduración está en Génesis 22. Cuando Abraham entonces, ustedes saben, es probado y allí es donde él, ahí es donde él entonces se convierte el padre de la fe. Yo quiero parar aquí porque lógicamente ya después es la segunda parte que vamos a ver después la lograremos con algo diferente, con algo igual como leer el Génesis. Esa segunda parte de cómo leer el Génesis la vemos la próxima vez, ¿ya? Para que ya teniendo esta teología hermosa que nos ayuda a entender un poco el Génesis, yo los invito a leer este libro. Los invito a leerlo, a que ya empecemos, a que podamos, Alberto, hacer en esta clase de pronto unos coloquios donde haya preguntas, donde podamos ir viendo qué tanto hemos estado comprendiendo sobre el libro del Génesis. ¿Te parece, Nando? Perfecto, perfecto, me parece muy bien. Yo pienso que podemos programarlo de pronto para la próxima clase, si tú quieres. Sí. O esperamos. De acuerdo, Beatriz. ¿Qué dice Hernando? Bueno,
No, que de acuerdo, me parece espectacular. Es decir, terminamos el tema que estaba haciendo con la próxima clase y luego podemos, como están leyendo el Génesis, podemos nosotros entrar ya a tener un avance en eso con lo que tenemos, que hemos recibido de Beatriz, más lo que es las dudas que salen y surgen de la lectura del libro, y podemos de verdad darle una profundidad excelente a este curso del Génesis. Sí, claro. Por ejemplo, detenernos en aspectos como el diluvio, qué pasó allí, ya, cómo puedo yo interpretar eso. Bueno, en fin, tantos aspectos importantes del libro del Génesis. Ya ustedes tienen la estructura, con la estructura y los elementos que vimos en el Pentateuco y con la teología y la cosmogonía que vimos ahora, con seguridad les va a quedar mucho más fácil. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, Beatriz, entonces nos comprometemos todos los que estamos aquí a leer Génesis desde el 1 hasta el 11, del capítulo 1 hasta el 11, para que la próxima clase podamos establecer un coloquio y hablar sobre los temas estos. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, no, entonces quería saber qué preguntas tienen, si se hizo comprensible miren, el Génesis es un libro también difícil para explicar. Para leer y meditar no tanto, pero sí para explicar y para estudiar. Es un libro también difícil, porque tiene tanto, que uno podría detenerse simplemente en los versículos, ¿ya? Y quedarse allí, mejor dicho, por tiempo inmemorable. De manera que, pues... No, y una cosa, Beatriz, es que no podemos leer la Biblia y entenderla sin Génesis. Los fundamentos teológicos de toda la Biblia están fundamentados en Génesis. Es interesantísimo, es muy importante, por eso me parece espectacular la idea de Beatriz. Porque sí, las dudas que van saliendo en un conversatorio podemos ir profundizando en ellas. Claro, en un coloquio donde ustedes también participen, porque a mí lo que más me interesa de verdad con Alberto y Hernando, nos interesa mucho, es decir, que esto vaya siendo comprendido para que ustedes sean unos remadores también de esta palabra. Esto hay que meditarlo, acunarlo, interiorizarlo y luego, lógicamente, pues, darlo. Y es que el Génesis es el libro que abre el Apocalipsis. El Génesis es el libro que abre el Apocalipsis. Entonces es muy importante entenderlo para que cuando vayamos al Apocalipsis, pues ya nos quede más. La gran boda del Cordero. Digo, entender la gran boda del Cordero, ¿no? Claro. Es toda una boda que se prepara en Génesis para concluir en Apocalipsis. Y ahí es donde te das cuenta que el Génesis, a pesar de sus figuras literarias, es palabra de Dios. Es palabra de Dios, sí, así clarísimo, clarísimo que Dios intervino ahí para que nosotros tuviéramos ese conocimiento. Claro, es que el hombre en sí mismo ese conocimiento no lo tiene. Es que lo vemos con Adán y Eva. Fueron incapaces, ¿ya? Pero ojo, no porque la criatura fuera incompleta o imperfectamente creada, no, sino porque desde la libertad del hombre es donde viene realmente el caos, ¿no es cierto? O sea, desde cómo tomamos esas decisiones sin Dios, y nos vamos a dar cuenta en todo. Es decir, cómo que eso que les pasó a los patriarcas, igualito, esto que les pasó también a los reyes de Israel, ¿ya? Esto que le pasó a Judas, siendo un apóstol que había vivido con el maestro, con el Hijo de Dios que había estado, pues miren, desde la libertad se toman, es decir, esas decisiones. Y ve uno, por ejemplo, en la figura de Esaú y de Jacob, ¿ves tú cómo Jacob se clavó a Esaú? Por así decirlo. Se le robó y tuvo Dios que cambiarle de nombre, ¿no? Y tuvo que cambiarle de nombre porque su misión era diferente, no podía ser lo que representaba el nombre que tenía. Claro. Es que de verdad que sí. ¿Y de dónde proviene el mal? Porque sí, si el mal existía, ¿de dónde? ¿Cómo es? Y entender que en la libertad que tenemos, en el mal uso que le damos creación al mal.
porque no Está estamos Oscar haciendo está pidiendo uso de la libertad como Dios quiere que lo hagamos. Oscar, adelante. Así es. No quería de pronto destacar que qué bueno que se hable de los 3 procesos que hacen parte del Génesis. Porque en el caso de nosotros, que estamos en un proceso como discípulos de Jesús, es importante que entendamos que hay 3 procesos. Porque algunas veces unas personas se quedan con un proceso. Por ejemplo, con el literario. Otras se quedan con el proceso histórico. Y si no integramos los 3 procesos, no vamos a entender las cosas realmente. Y qué bueno que acá se haya podido aclarar eso, de los 3 procesos, que nosotros podamos entender que hay 3 procesos y que además entendamos que los 3 procesos no son excluyentes, que por el contrario son complementarios. Así es. Cuando en algún momento nosotros no tenemos una fe firme, cuando no tenemos una formación firme, cualquiera puede convencernos, mira, el Génesis no es sino una historia del pueblo de Israel y nada más. Los demás son arandelas. ¿Sí? Pero cuando uno tiene la fe firme, cuando uno conoce y sabe que los 3 procesos se integran, se complementan, uno puede hablar con la otra persona y decirle, mira, existen estos procesos, se complementan. Y esta es la única forma de entender realmente al Génesis. Eso quería agregar. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Bueno, entonces nos vamos de Yo despedida. aprovecho, acuérdate que tengo que poner el canto. La oración de La despedida. oración de despedida. Voy a buscarla enseguida y la ponemos. La tenía abierta y la cerré. Increíble. Bueno, vamos a buscarlo por aquí. Está. Bueno, ya les comparto entonces. Bueno, un momentico, ya lo voy a poner. Le voy a entrar primero. Señor Dios, te damos gracias por esta clase de Biblia y por la oportunidad de aprender y crecer en la fe a través de tu palabra, que es luz y vida para nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, ilumine nuestra mente y nuestro corazón, y nos ayude a comprender y a poner en práctica lo que hoy hemos aprendido, para que nuestra fe se fortalezca y nuestro amor por ti y por los hermanos crezca cada día. Virgen María, Madre de Dios, intercede por nosotros. Enséñanos a seguir el ejemplo de tu Hijo Jesús y a vivir según su voluntad. San José, patrono de la Iglesia, protege a nuestra comunidad y a nuestros líderes y ayúdanos a ser fieles y obedientes a lo que Dios nos pide. Bendice a nuestra comunidad de la Ermita de las Mercedes, a nuestros maestros y a todos los que participan en este camino de formación. Que la sabiduría y el entendimiento recibidos hoy nos acompañen en nuestra vida diaria y se reflejen
en nuestras acciones y en nuestras relaciones con los demás. Amén. Bueno, entonces quedamos entonces en que para el próximo martes vamos a tener leído ya el Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 para que podamos participar activamente todos en el coloquio. Gracias, Albert. Bueno, buenas noches. Bueno, Gracias, gracias. Alberto. Buenas Gracias a noches. todos. Sí. Buenas noches. Felices Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Es